Una vez más, México se cuela en las portadas de los diarios más influyentes del mundo y acapara los titulares de los noticieros globales. La bandera tricolor ondea en redes sociales, pero como ya es costumbre, no lo hace por las razones aquellas que nos pudieran llenar de orgullo. El accidente del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York, con un saldo de al menos 30 heridos y 2 fallecidos, ha puesto los reflectores sobre nuestro país. Este video se graba el domingo 18 de mayo y no sorprendería que en su conferencia mañanera del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum exija explicaciones a Estados Unidos por atreverse a construir un puente hace 150 años justo en la trayectoria de nuestro buque, con la evidente intención de sabotear su gobierno. Vaya audacia yanqui. Marcelo Ebrard, con su característica y cínica e hipócrita elocuencia, recordó que en los 43 años de travesías del Cuauhtémoc nunca se había registrado un percance de esta magnitud, pero si miramos con atención, poniendo la lupa en aquellos detalles que no quieren desde Palacio Nacional que veamos, el patrón es inconfundible. Bajo el gobierno de Morena, las tragedias se acumulan como trofeos de una austeridad muy mal entendida, que no ha ahorrado ni un solo peso, pero ha logrado que perdamos todos los pequeños ahorros que poseíamos. Desde el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México hasta el derrumbe del Colegio Repsamen, pasando por aquellos elevadores averiados en los hospitales con sus respectivas defunciones, y los escenarios que se desploman en los mítines políticos como el de Jorge Álvarez Maínez en el 2024. Ya sé que él es de Movimiento Ciudadano, pero pues bueno, todos entendemos que son primos hermanos de Morena, por más que insistan en aquel divorcio. Y hasta el toldo que colapsó en la Feria del Libro de Ciudad Neza. Todo esto indica que se les está cayendo también el teatro y la austeridad republicana de Morena, que lejos de generar ahorros, ha dilapidado recursos y dejado sin mantenimiento a infraestructuras esenciales en la causa. Recordemos a Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, jurando que el metro recibía mantenimiento cuando en realidad se limitaban a pulir letreros y barrer pasillos. La línea 12 colapsó por revisiones inexistentes y un mantenimiento que jamás llegó. Los elevadores de los hospitales fallan por la misma razón. El Colegio Repsamen se desplomó gracias a la corrupción de funcionarios cercanos a la misma Sheinbaum, que hicieron la vista gorda. En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez recortó 1,000 millones de pesos al presupuesto. La mitad de eso estaba destinado a educación, sembrando la semilla de más tragedias futuras. La austeridad ha provocado que tras 34 años de ausencia, el gusano barrenador reaparezca como invitado sorpresa en la carne que comemos. El sarampión ha infectado a nuestros hijos en los últimos 6 años más del doble que en los 40 años anteriores. La lepra se propaga con descaro y sin que nadie haga nada. Y los fallecimientos por falta de medicamentos se han quintuplicado según los datos más recientes. No, esto no es ningún complot de la derecha internacional, ni siquiera es la obra maestra de una sociedad secreta liderada por Ricardo Salinas Pliego para esclavizar a la población. Es, simple y llanamente, el resultado de un gobierno que antepone el control político al bienestar ciudadano. La ideología del odio de los que se sienten oprimidos sin razón, como Marx Arriaga, que ha logrado infectar a miles de ciudadanos que, sin ánimo de entender, siguen aquel que haga más ruido, como cuando los burros buscan el cencerro. Mientras tanto, la corrupción y el clientelismo florecen en el país. En Tabasco, campesinos denuncian presiones para votar por Morena a cambio de apoyos económicos, una práctica que viola la ley electoral y delata la desesperación de un partido que intuye ya su ocaso. En Nuevo León, bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano, y esos que dicen ser los diferentes, al menos hay 10 denuncias ante la Fiscalía Electoral que señalan coerción a empleados estatales para respaldar a candidatos afines en una danza sospechosamente coordinada con los intereses de Morena. En el ámbito internacional, Estados Unidos ha señalado a políticos mexicanos en una lista de presuntos narcopolíticos, lo que podría exponer a funcionarios corruptos. Rumores no confirmados sugieren que existen al menos 2 denuncias contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y esto en cortes estadounidenses, lo que explicaría su discreto retiro tras dejar el poder. Pero no podemos esperar que Estados Unidos resuelva nuestros problemas. La responsabilidad de construir un México funcional recae directamente en nosotros, los ciudadanos mexicanos.
Con este historial de fracasos a los que podemos sumar el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la reforma al Poder Judicial, cualquier iniciativa de Morena me pone en alerta con los pelos de punta, porque el guión de ellos es predecible: promesas grandiosas, resultados desastrosos y fallidos. Por eso, analicemos 5 reformas que pronto estarán en el radar ciudadano: la reforma al Instituto Nacional Electoral, los cambios a la ley de propiedad en la Ciudad de México, la propuesta de telecomunicaciones conocida como la ley censura, la ley Alina y la reforma a la Fiscalía General de la República. Cada una refleja las prioridades de este gobierno, pero también refleja sus riesgos para la democracia, los derechos ciudadanos y la libertad de expresión. La reforma al INE es un tema candente para la democracia mexicana. En redes sociales y en algunos medios se acusa a Morena de querer controlar el organismo electoral para perpetuarse en el poder. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, un documento filtrado en mayo del 2025 atribuido a la Secretaría de Gobernación revela un plan para reemplazar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Este nuevo organismo absorbería los recursos del INE, pero cambiaría la designación de sus consejeros. En lugar de un proceso autónomo, los cargos serían propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con un mecanismo de votación política que aún queda por ver. El cínico senador Ricardo Monreal defiende la reforma argumentando que el INEC reduciría los costos electorales, que en 2024 superaron los 20,000 millones de pesos, y sería más representativo, afirma él. La oposición, con el PAN y el PRI a la cabeza, advierte que esto entregaría el control electoral al Ejecutivo, comprometiendo la imparcialidad de los comicios. Ciro Murayama, el exconsejero del INE, sentenció en el Universal que cualquier cambio que mine la autonomía del árbitro electoral es un retroceso democrático. La vaguedad sobre los contrapesos del INEC alimenta muchas sospechas. ¿Cómo se va a evitar la injerencia del Ejecutivo? ¿Cómo se garantizará la neutralidad? El INE, que nació como IFE en 1990 y que después fue transformado en el 2014, ha sido un pilar de la democracia mexicana, organizando elecciones libres, incluida la histórica transición del 2000. No es perfecto, pero su autonomía ha resistido un poco las presiones políticas. Modificar su estructura no es malo per se, pero debe fortalecer su independencia. La propuesta del INEC, vendida como modernización, huele realmente a control en un contexto de polarización, en donde organizaciones como el Observatorio Electoral México exigen un debate público que sea bastante amplio. Pero la pregunta es clara: ¿se puede optimizar el sistema electoral sin sacrificar la democracia? La ciudadanía y el Congreso deben responder sin ambigüedades. En la Ciudad de México, una reforma reciente ha encendido muchísimo las alarmas, porque se rumora que el gobierno local modificó la ley para expropiar predios a su antojo, atentando contra la propiedad privada. Incluso se ha acusado a Clara Brugada, que es jefa de gobierno en este año 2025, de despojar a ciudadanos de sus propiedades. ¿Es esto una realidad o una exageración? Bueno, en septiembre del 2024, Martí Batres, que en aquel entonces era jefe de gobierno, publicó una reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, alineándolo con el 27 de la Constitución Federal. Este último establece que las expropiaciones solamente pueden realizarse por utilidad pública con una indemnización justa y mediante un proceso legal. Contrario a los rumores que se han viralizado en las redes, la reforma no le otorga facultades ilimitadas de expropiar. Hay una abogada constitucionalista que explicó en Animal Político que la modificación solamente reitera las leyes exigentes, es decir, que la Ley Nacional de Expropiación, que sigue rigiendo en estos procesos, y exige que realmente haya un trato que sea de utilidad pública y deja la opción de una impugnación. En el Tren Maya se han seguido estos casos, aunque ha habido alguna opacidad, pero en el metro de la Ciudad de México la vivienda social ha requerido expropiaciones y siempre se ha llevado a cabo dentro de la ley. Realmente no hay ninguna evidencia verificada hasta mayo de estas expropiaciones arbitrarias por parte de Brugada. Las publicaciones en redes carecen de fuentes confiables. Sin embargo, en colonias como Coyoacán y Álvaro Obregón, los vecinos temen que haya proyectos urbanos que deriven en expropiaciones sin consulta. La propiedad privada es un derecho fundamental y cualquier reforma que parezca amenazarla genera desconfianza en un país con un historial de abusos. Aunque la reforma al artículo 3 no parece un riesgo directo, su redacción, que es bastante ambigua, y la falta de comunicación clara han avivado los rumores. El gobierno de la Ciudad de México debe garantizar la transparencia en sus planes urbanos y cumplir estrictamente la ley. La desinformación, como en el caso de Clara Brugada, demuestra cómo la opacidad puede escalar estas tensiones. La propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bautizada por sus críticos como Ley Censura,
ha desatado temores de que el gobierno busca silenciar voces disidentes. ¿Es esto cierto? Bueno, en abril del 2025 el Senado comenzó a discutir una iniciativa de Claudia Sheinbaum que extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta última asumiría funciones como aquella de otorgar concesiones de radio, televisión y plataformas digitales. Los puntos más controvertidos incluyen la facultad de bloquear plataformas sin siquiera una orden judicial en casos de riesgos a la seguridad nacional o de desinformación grave, y multas de hasta 10% de los ingresos anuales a los medios que transmitan propaganda extranjera, tras el escándalo de estos anuncios antiinmigrantes que publicó el gobierno de Donald Trump en Televisa hace unas semanas. Las protestas frente al Senado con pancartas que gritaban no a la censura reflejan la preocupación. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras advierten que la redacción vaga podría restringir la libertad de expresión. ¿Quién decide qué es desinformación grave? Sin unos contrapesos claros, la agencia definitivamente podría actuar arbitrariamente. Tras la presión pública, Claudia Sheinbaum pasó a la reforma que se está discutiendo por un periodo extraordinario que será entre junio y julio de 2025. En X, la presidenta dijo que la libertad de expresión está garantizada, pero pidió un debate nacional para perfeccionar la propuesta. Regular el ecosistema digital es un reto global. La Unión Europea ha implementado leyes en contra de la desinformación, pero siempre con aquellas salvaguardas judiciales. En México, la polarización y la desconfianza hacia las instituciones hacen que cualquier reforma en este ámbito sea vista con recelo. La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un organismo autónomo, y su reemplazo por una agencia dependiente del gobierno ejecutivo, refuerza los temores de control. La pausa es únicamente una oportunidad para incluir contrapesos como revisiones judiciales obligatorias y la participación ciudadana. Sin estas garantías, la reforma podría realmente convertirse en una herramienta de censura. La ley Alina ha encendido un debate intenso, especialmente en redes donde se le acusa de ser una carta blanca para que las mujeres puedan cometer crímenes sin consecuencias algunas. En un país con altos índices de violencia de género, este tema es un polvorín, la verdad, porque la ley Alina reforma los códigos penales locales para incorporar la perspectiva de género en casos de legítima defensa, especialmente para mujeres víctimas de violencia. Esta ley surgió en Baja California en el 2023 en honor a Lina Narciso, una ex policía de Tijuana que mató a su expareja en defensa propia tras años de abuso. A pesar de las pruebas, ella fue sentenciada a 45 años, lo que desató muchas protestas. Esta reforma establece que las autoridades deben considerar el contexto de violencia de género como antecedentes de abuso en casos de legítima defensa, pero no otorga impunidad, sino que ajusta los criterios de justicia para proteger a las víctimas. Sin embargo, se ha propuesto en estados como Tamaulipas y el Estado de México, aunque su implementación varía de estado a estado. En redes hay afirmaciones exageradas que la presentan como una licencia para matar. Hay verificadores que han desmentido estas interpretaciones, aclarando que la ley protege a mujeres en situaciones de violencia, con más de 10 feminicidios diarios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reforma es urgente. Sin embargo, requiere capacitación para jueces y fiscales para evitar abusos o interpretaciones erróneas, sobre todo porque también esta ley es muy vaga. La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales busca eliminar su autonomía, devolviendo al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales la facultad de designar a sus titulares. Según fuentes del Congreso y de la Presidencia citadas por El País el 17 de mayo del 2025, esta iniciativa implica un regreso al modelo previo de la creación de la Fiscalía General de la República como entidad autónoma, cuando los fiscales, que antes eran procuradores, eran nombrados y removidos por el presidente o los gobernadores en los estados, facilitando la influencia política. La presidenta designaría directamente al titular de la FGR, reintegrándolo al control del Ejecutivo, mientras que los gobernadores harían lo propio con los fiscales estatales, eliminando los procesos actuales que involucran a los congresos locales o las ternas. La propuesta responde a conflictos entre fiscales autónomos y gobiernos, como ocurre en Morelos, donde Uriel Carmona chocó de frente con Cuauhtémoc Blanco y con Claudia Sheinbaum, que en aquel entonces era jefa de gobierno. En Tamaulipas, Irving Barrios, respaldado por el exgobernador panista Francisco Cabeza de Vaca, ha obstaculizado al morenista Américo Villarreal. El oficialismo vende la reforma como una forma de alinear la procuración de justicia con las prioridades del gobierno, pero los críticos advierten que comprometerá la independencia de las fiscalías, abriendo otra vez la puerta a la politización.
La iniciativa, aún en borrador, se discutirá en el Congreso hacia finales de 2025. En un país donde la justicia ya está cojeando, este cambio podría ser el tiro de gracia. México, cuna de promesas rimbombantes y tropiezos colosales, está otra vez en el centro del huracán. El accidente del Cuauhtémoc, el colapso de la línea 12, el derrumbe del colegio Repsamen, los elevadores inservibles en hospitales y los escenarios que se desploman como castillos de naipes son solamente la punta del iceberg. La austeridad republicana de Morena, esa joya del discurso oficial, no ha ahorrado un solo peso, pero sí ha dilapidado la seguridad, la salud y la confianza de los mexicanos. Y como si eso no bastara, las reformas al INE, a la propiedad en la Ciudad de México, a la ley censura, a la ley al INE y la propuesta para someter a la Fiscalía General de la República al capricho del Ejecutivo pintan un futuro en donde la democracia, la libertad y la justicia podrían convertirse en recuerdos nostálgicos. Todo esto, claro, mientras el gobierno señala a la derecha internacional o a los puentes de 150 años como los grandes villanos desde la mirada escondida de Andrés Manuel. Todo esto es su herencia, son los renglones torcidos de la mente de Obrador. Pero no todo está perdido. Los mexicanos hemos demostrado que cuando nos unimos podemos cambiar el rumbo. Por eso la resistencia civil activa y pacífica, RECAP, los convoca a todos los mexicanos a una marcha el 1 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México y en las otras ciudades que se sumen a esta causa. Es el momento de exigir un gobierno que priorice a la gente sobre el poder, que rinda cuentas y que no culpe el pasado por sus propios fracasos. Si tú estás harto de la negligencia, de la opacidad y las reformas que amenazan nuestros derechos, únete, lleva tu voz, lleva tu bandera, lleva tu indignación, porque si algo nos ha enseñado este sexenio es que si no actuamos, los responsables seguirían brindando con champaña mientras México se desmorona. Nos vemos en las calles el día 1 de junio.